Buenas noches y buena suerte. Hoy es 16 de diciembre del 2024. Falta poco ya para terminar el año. 15 días, ¿sí? 15. Sí, sí. 15. Ya ustedes cobraron el doble, fueron al fiestón que hizo Multimedios del Caribe el pasado viernes. Ustedes estaban en el fiestón. Yo te vi allá, miren. Ustedes se sacaron en la rifa. A mí tampoco me salí premiada, pero yo siempre salgo premiada. Un año que no me toque está bien, hay que ser conforme. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted se encuentre, puede vernos o escucharnos a través de cdnradio.com.do. Es un honor compartir con ustedes como cada día, de verdad que es muy gratificante saber que contamos con su audiencia fiel para compartir con nosotros los puntos de vista de los diferentes temas de interés nacional e internacional. A nivel internacional, este fin de semana, el pasado fin de semana, se anunció la caída del segundo de la banda de pandilleros, de criminales que dirige el señor Barbecue. Él ha respondido con una serie de ataques, estamos hablando de Haití, con una serie de ataques a escuelas, iglesias. Entonces la furia se ha desatado, porque evidentemente que Barbecue es el blanco de la estrategia, por lo menos en esta etapa, de la estrategia de combate a la violencia que se ha adueñado de Haití por muchísimo tiempo y que cada día conocemos horrores y horrores de cosas que parecen sacadas de una película, que no parecen de la vida real. Ustedes vieron ciento y pico de personas que fueron asesinadas en un autobús solo porque alguien dijo que otro le hizo brujería y no sé qué cosa. El caso es que el terror que vive Haití es una cosa dramática. No creo que alcancemos a explicar lo que allí se vive, los niveles de violencia, pero sobre todo la crueldad con que se cometen estos asesinatos contra la población. En su mayoría, por supuesto, que es gente indefensa, que no tiene por qué vivir en este estado de conmoción, de incertidumbre, de violencia y de terror que se ha impuesto en las calles de Puerto Príncipe y de todo Haití. Así que así va el tema allí. Tenemos que seguir pendientes. Aquí ha habido varios casos de haitianos que se han vuelto muy violentos contra dominicanos. Vimos el caso de un oficial de migración que fue herido, y hoy vi un caso de una supuesta violación de una menor en Barahona, pero esto tenemos que tratarlo de una manera diferente para certificar que efectivamente se trató de eso. Aquí nos queda lo de siempre, repetir lo de siempre, que la República Dominicana lo que tiene es que concentrarse en resguardar sus fronteras, en proteger a los dominicanos y nuestra integridad territorial, porque a los haitianos no les interesa salir del problema en el que se han metido. Al contrario, hay muchísimos de ellos que viven de eso y son tan desalmados que no les importa el destino de su pueblo. Esos son los de vecinos que desgraciadamente nos han tocado, y tenemos que saber lidiar con esta realidad porque está ahí y eso no se va de ahí. Con eso hay que aprender a vivir. Esa es nuestra triste realidad. Y vivir con unos discursos y un asunto no nos va a resolver nada. Yo creo que podemos tener relatorías del tipo que usted quiera, pero finalmente a nosotros lo que nos habla la verdad, lo que nos queda es proteger nuestro territorio y proteger nuestra frontera para que ese horror que viven nuestros vecinos no nos toque. Lamentablemente, ojalá ellos también puedan resolverlo, pero es muy triste lo que les ha tocado vivir a nuestros hermanos vecinos de Haití. Cada horror es peor cuando uno lee las noticias del terror que tienen las bandas
implantado en las calles de Puerto Príncipe y de todo Haití. Aquí hay muchas noticias importantes. Hoy no hubo semanal, no habrá semanal hasta enero. Me imagino que hasta después de Reyes, del 6 de enero, se retomarán el 7. Pero el presidente Abinader ha estado muy activo con su tema de participar en las cenas, de participar en graduaciones. Pero también observo algo. Son cada vez más las voces que le aconsejan al presidente Abinader que se tome un tiempo, que se tome un descanso, que reflexione y que trate de relanzar su gobierno. Yo no sé si el anuncio que él hizo el pasado viernes está vinculado a eso. Él informó que el próximo año vendrá con planes muy innovadores y que su estrategia no estará solamente en las grandes obras, en las grandes cosas, sino que también se va a centrar en pequeñas obras y en estar más en contacto con la gente y en el corazón de los barrios, de los sectores más populares. A mí me parece bien, pero el gobierno en esta etapa tiene que cuidarse de estar haciendo anuncios de innovación. Por ejemplo, ¿qué es innovación? Bueno, si usted sale de la semanal y en lugar de hacerla en el Palacio Nacional, se va, por ejemplo, al corazón de Villa Juana y la hace en Villa Juana, es una estrategia, es una innovación, pero para usted, desde el punto de vista de su forma de gobernar, de comunicar y de entrar en contacto con sus gobernados. Pero a la ciudadanía, el impacto que tiene que generarle la innovación no necesariamente significa que sea el mismo sentido de innovación que representa para el gobierno. Por lo tanto, esa innovación que anuncia el presidente, yo espero que no se quede en un anuncio de que él va ahora a salir del palacio con su semanal o a hablar con la gente en un escenario distinto, sino que sea un plan de innovación para mejorar la calidad de la educación, para mejorar los servicios básicos, para hacer frente al problema de la movilidad urbana, estos tapones que tienen a la gente malhumorada, perdiendo tiempo y dinero. Eso es innovación. Entonces, vamos a ver cuál es el enfoque de ese concepto de innovación que ha informado el presidente Luis Abinader. Pero el gobierno, además de lo que le estoy planteando, tiene que cuidarse, porque ha caído en un desgaste en los primeros 4 meses de su segundo mandato, y lo que se ha vuelto casi común es que la gente le critique por incumplimiento, por hacer anuncios grandilocuentes, por decir muchas cosas que en palabras suenan muy bonitas porque papel y lápiz aguanta todo, pero cuando usted va a la práctica a evaluar los resultados, pues se encuentra muy poca cosa, no encuentra prácticamente nada. Entonces tiene que cuidarse, porque no es lo mismo el primer periodo donde todo parece bien, donde todo es muy bonito, que el segundo periodo donde ya la gente empieza a exigir, a pedir cuentas, a sacar cuentas más bien. Bueno, usted me prometió una obra, ¿y cómo va eso? Usted va y inaugura 2 kilómetros de carretera, de muro. ¿Qué es esto? Esto es una carretera de 10 kilómetros, de 20, de 30. ¿Por qué usted viene y la inaugura a medio talle para dejar eso así tirado? Entonces, el gobierno tiene que cuidarse de eso, porque es posible que ese concepto de innovación que anunció el presidente Abinader, no estoy diciendo que sea así, simplemente estoy comentando que si ese es el enfoque, tiene que cuidarse, porque en lugar de conducirlo a la salvación, lo podría tirar a la hoguera o a la condena, como dice la Biblia por ahí, anunciando las buenas nuevas, y el que crea y se bautice y tenga fe será salvo, pero el que no crea será condenado. En el caso del presidente Abinader, la gente no está creyendo, presidente, entonces puede ser que usted pues sea condenado por su propio pueblo, si usted no cuida el tema del cumplimiento de las promesas y de tantos anuncios. Mire, por ejemplo, cuando inició este año escolar, usted anunció un Plan Nacional de Educación por la calidad de la educación. ¿Tanto tiempo después, en qué va eso? Dígame, explíqueme. El Consejo Económico y Social ha convocado para ese pacto por la calidad de la educación. Los sectores están trabajando por eso, pero suena bonito decir que vamos a un pacto por la calidad de la educación, pero ¿con qué se come eso? ¿Cómo eso se lleva a la práctica? ¿Dónde están
las variables que vamos a tomar en cuenta, quiénes son los actores que van a impulsar ese plan, en qué consiste, de dónde parte el análisis de que lo que necesitamos es un plan por la calidad de la educación, cuando aquí se firmó un pacto que establece la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2014, que es el plan por la educación. Entonces, fue en función de la evaluación de ese plan, 10 años después, que se determinó que se necesita uno nuevo para la calidad de la educación, donde radica el fundamento de esta iniciativa. Entonces, tenemos que cuidar la forma, lo que se dice, porque es que la gente está pendiente, presidente y gobierno en sentido general. Y no es solo un tema de comunicación. Me da pena cuando escucho a mucha gente crítica también del gobierno que dice que es que el gobierno no tiene comunicación. Yo lo veo al revés. Me parece que el gobierno cree demasiado en el tema de la comunicación, de contratar influencers que repitan los mensajes embotellados, enlatados, que les distribuyen y hacen tendencia en X, en las diferentes redes sociales, y con eso entienden que están ganando la narrativa. No, presidente, no es así. A usted la población lo está notando con una falta de consistencia en los planes que anuncia. Si usted no le hace caso a esta parte de la crítica que se hace, puede enfrentar situaciones que usted quizás no está previendo, o sus asesores o seguidores, porque yo sí creo que el presidente Abinader tiene la cabeza llena de buenas intenciones y su corazón también para el pueblo dominicano, pero con eso no se hacen las cosas. Yo creo que ya es el tiempo de, como dice Andy Daguarre en una entrevista que dio para Multimedios del Caribe y CDN, que se necesitan análisis sesudos para los proyectos que se anuncian, y eso no se está notando, no se nota. Están las reformas pasaron de ir a toda, ¿cuál es lo máximo del acelerador de un vehículo? 180. Pero hay vehículos que llegan a 300, pero no más de 300. Bueno, pues depende. Si usted está en un Mercedes, yo no soy buena en esto, pero si usted va en un Mercedes y el Mercedes lo que le da a 300, así ve el gobierno con las reformas, y de repente se apagó el carro y está quedado. El carro se dañó, se apagó, se estrelló, tuvo un accidente horrible y el carro de las reformas se ha paralizado totalmente. Entonces, es eso, presidente. Yo creo que quienes le aconsejan al presidente Abinader que relance el gobierno, que haga más trabajo de escritorio, que se dedique un poco más a la reflexión, me parece que es un consejo sano, que quieren que el presidente pueda reencauzar su gestión y que no siga deteriorando la imagen que tanto le ha costado al presidente Abinader construir con tanto trabajo. El presidente trabaja 24/7, yo no sé cómo le da el tiempo para hacer tantas cosas, y no tiene ayuda. Los ministros lo que están en proyectos presidenciales individuales y el gobierno cayéndose a pedazos. Pero a todo esto entonces hay una gran contradicción, porque los funcionarios que mejor hacen su trabajo son los que tienen proyectos presidenciales. ¿Y cómo lo quita el presidente? Porque eso no son un fracaso los que tienen proyectos. Mira, David Collado, tú puedes decir lo que tú quieras, pero tiene el turismo por lo alto. Ay, David. ¿Quién dijo coño? El primer coño dijo un coño, ¿y de dónde? Hay que buscar ese video, está viral. Ah, dijo un coño. ¿Pero por qué dijo un coño? No sé, ahí estaba con unos pescadores. ¿Dónde fue? En Samaná. Bueno, pero el caso es que ahí está Yayo Sanz Lobatón, una excelente gestión en aduanas. Carolina Mejía no tiene que ver con el gobierno central, pero su gestión ha sido bien valorada por los capitaleños. ¿Se va a ir Carolina? No puede. Wellington Arnón en INAPA, excelente funcionario. Y entonces, ¿cómo el presidente quita los que tienen proyectos presidenciales, que son geniales, los mejores, los que le motorizan el gobierno, para quitarlo, dije, porque tienen proyectos presidenciales? No, pues se le cae al gobierno. Imagínense sin David, sin Yayo, sin Wellington, ¿qué va a hacer el presidente? Esas son la gente que le resuelven al presidente. Además del administrador del Banco de Reserva, pero que yo sepa, ni creo, Samuel Pereira no tiene proyectos presidenciales, pero es de lo que él mantiene el gobierno a flote.
Entonces, la gente que funciona no lo pueden quitar de los cargos, una cosa impresionante, pero hay muchos funcionarios que son inoperantes, que tienen otra agenda, una agenda distinta a la de hacer el buen gobierno que necesita el PRM para poder reelegirse, pero sobre todo para un tema de legado, del buen legado que el presidente Luis Abinader está trabajando para dejar, pero que no tiene ayuda. El presidente no tiene ayuda y lo que los ayudan son los precandidatos y no los puede quitar porque... Estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar del planeta donde usted esté, puede vernos o escucharnos a través de cdnradio.com.do. La Cámara de Diputados, la Comisión de Cámara de Cuentas, ya está en la etapa de las entrevistas a los aspirantes a encabezar ese órgano que cumple su periodo, el actual, en abril del 2025. Ahora, ¿qué sucede? Hoy uno de los entrevistados fue Janel Ramírez, actual presidente de la Cámara de Cuentas. Vi que un periódico público diciendo que la Comisión de Cámara de Cuentas no le hizo ningún cuestionamiento. ¿Pero para qué lo van a hacer? Pero ese señor no reflexiona. Se fue, cuando lo abordaron los periodistas, se disparó diciendo que había la prensa mala o no sé qué cosa, le tiene una campaña en contra de él. Que su problema es que le han hecho una campaña. No, Janel, mire. El problema suyo fue la incompetencia que usted mostró para dirigir un órgano colegiado. El problema suyo, Janel, es su falta de comprensión de la relevancia del cargo que usted tiene, que a usted se le puso en sus manos. El problema suyo, Janel, no son los medios de comunicación ni los periodistas, es que usted se quería colocar por encima de sus compañeros del Pleno de la Cámara de Cuentas y desconocer, además, los derechos de sus compañeros de trabajo. Y usted quería erigirse como amo y señor de una institución en la que usted fue designado para dirigir. Usted tiene una falta de comprensión de lo que es la gobernabilidad. Ese fue el problema suyo, y que además tiene muchísimos ruidos por estar haciendo conversaciones inadecuadas, inapropiadas con empleadas de la Cámara de Cuentas que lo denunciaron. Eso no fue los medios de comunicación que se lo inventaron a usted. Entonces, Janel, el problema suyo es ese, que en lugar de las diferencias internas que usted tenía con sus compañeros del Pleno, dirimirla con ellos y propiciar una salida salomónica, usted se fue a los medios de comunicación a desacreditar y a hablar mal de sus compañeros de trabajo. El problema, señor Janel Ramírez, es que parte del presupuesto de la Cámara de Cuentas, usted mismo ha informado que lo tiene en certificado financiero del banco, porque no pudo ni siquiera, su visión de lo que tenía que hacer es tan limitada y diminuta que usted no sabe qué hacer con los recursos, no pudo invertirlos. Es que ustedes no sacaron una sola auditoría. ¿Dónde están las auditorías que hicieron durante casi 4 años? Es hora de rendir cuentas, de sacar cuentas, de suma y resta, de división y multiplicación, y a usted los números no le dan. Ese es el problema suyo, Janel. No son los medios de comunicación que estamos diciendo esto. ¿O es mentira? ¿Dónde están las auditorías que ustedes pudieron presentar al Ministerio Público para sustentar los casos de corrupción que están desarrollando? ¿O no las publicaron? Si las hicieron los medios de comunicación, no las conocen. Entonces, Janel, el problema suyo no son los medios de comunicación ni los periodistas. El problema suyo es usted mismo, por su incompetencia y su falta de comprensión de la naturaleza del trabajo, de su misión cuando se le entregó la presidencia de la Cámara de Cuentas.
Así que váyase en paz, compañero, compadre, váyase en paz, como decía Toy de Can, a Hipólito Mejía, váyase en paz porque usted demostró una incompetencia total que ahora quiere traspasar su responsabilidad a que la cargue otro y usted limpiarse. No, aquí no hay tontos, aquí nadie es loco tampoco. Qué pena que la República Dominicana tenga que cada 4 años estar sumergida en este debate de la falta de compromiso y su falta de cumplir con la responsabilidad de los integrantes de la Cámara de Cuentas. Ojalá que la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, que dirige Ramón Rogelio Genao, hijo, pueda esta ocasión tener un poco más de criterio a la hora de someter las ternas al Senado, porque tampoco es que sea fácil. Los miembros de la Cámara de Cuentas actual son técnicos probados con un ejercicio profesional que cualquiera que lee los currículum y conoce de su experiencia dice estos son los ideales, pero es evidente, quedó evidenciado que para dirigir un órgano de esta naturaleza que es colegiado y que además impacta en los intereses personales de muchísima gente que le ha tocado administrar recursos públicos, pues se requiere un poco más que competencia técnica. Se necesita criterio a la hora de saber el alcance de la responsabilidad que se tiene y se necesita un concepto bien claro de lo que es la gobernabilidad para dirigir un órgano colegiado como es la Cámara de Cuentas. Entonces, esperemos que la Comisión de Diputados haya aprendido la lección y entienda que no basta con tener 2 maestrías, saberse los números de memoria, de la contabilidad pública y saber sacar, sumar y restar con facilidad y hacer auditorías. No, para dirigir este órgano se necesita mucho más que eso y la prueba ha sido el fracaso de estos técnicos que son con una competencia que nadie cuestiona, una capacidad y calidad profesional y con una amplia experiencia del trabajo en el área de las cuentas públicas. Sin embargo, han sido de los mayores fracasos que ha tenido la Cámara de Cuentas en su historia. Cabe señalar también aquí que la idea del presidente Luis Abinader de designar personas independientes en los órganos extrapoder como la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Defensor del Pueblo, no necesariamente tiene que fracasar por la mala experiencia que se tuvo en la Cámara de Cuentas con este enfoque. Hemos tenido éxito con esto en la Junta Central Electoral. Ahí está la Junta Central Electoral con un montaje de unas elecciones excelente, sin cuestionamiento y que le llevó tranquilidad al pueblo dominicano. Está el trabajo del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, excelente trabajo el que ha hecho Pablo. Yo creo que nadie se le puede ocurrir cuestionar el gran esfuerzo que ha hecho la Defensoría del Pueblo bajo la gestión de Pablo Ulloa y sobre todo sus ideas innovadoras, cómo él se ha dedicado a trabajar y ha aportado datos, el tema de los presos preventivos, el tema de la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, que siempre teníamos que tomar información de lo que diga el Departamento de Estado. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, bajo la gestión de Pablo Ulloa, se ha ocupado de que podamos tener datos con relación a la situación de los derechos humanos, de las principales demandas de la gente vinculadas a esto. Y lo último, para cerrar este año, que tuvo un gran éxito, fue la Ruta de los Derechos, cómo el defensor se dirigió a todas las provincias, incluso en algunas visitó más de un municipio, promoviendo el tema de los derechos para crearle conciencia a la gente sobre sus derechos establecidos en la Constitución y cómo en la Defensoría del Pueblo pueden encontrar un soporte que les oriente para hacer valer los derechos, pero también para que cumplan con sus deberes. Entonces ahí está, me desvío un poco hasta aquí para decir
que el hecho de que haya fracasado la idea de una Cámara de Cuentas con figuras que no sean miembros de los partidos políticos no es sinónimo de fracaso. Creo que lo que tenemos son lecciones aprendidas y particularmente no creo que haya que discriminar a nadie para ir a ningún órgano, con la excepción de la Junta Central Electoral, porque es la que cuenta los votos. Yo creo que militar en un partido político no le quita mérito a nadie, al revés, le da. Y también creo que militar en un partido político para ejercer una función pública de la naturaleza que sea, no puede ser una fuente para descalificar a un ciudadano que haya demostrado seriedad en lo que hace. Yo creo que ese no puede ser el camino que tenemos que seguir en cuanto a la participación política, la militancia política. Hay muchísima gente en los partidos políticos que lo ha hecho bien. La mayoría, el 98% de los dirigentes de los partidos es gente seria. Lo que pasa es que los que lo hacen mal hacen mucho ruido y dañan todo el sistema. Por aquello de las manzanas podridas, ustedes saben que cuando hay una hay que sacarla, porque ese ácido etílico que destilan esas manzanas podridas daña el paquete completo. Entonces, a veces nuestros queridos partidos, la dirigencia, prefieren mantenerlos ahí porque no suma nada en política quitar gente, sobre todo porque muchas veces son objeto de campañas, porque buscan dañar a los líderes políticos, los partidos, y el descrédito siempre será una fuente de estrategia política que existió antes, existe y seguirá existiendo. Y ustedes lo ven como ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump, la campaña demoledora en contra de ese hombre que se hizo, sin embargo se impuso. Yo creo que ha sido una buena elección y por tanto lo que ocurrió con la Cámara de Cuentas no tiene por qué sepultar la idea de la independencia en los órganos extrapoder, ni tampoco creo que tenemos que seguir con la narrativa de quitarle mérito a los dirigentes de los partidos políticos porque están llenos de gente seria, en su gran mayoría. ¿Que hay sinvergüenzas? Sí, pero ¿dónde no los hay? Ustedes lo ven en la iglesia incluso, que llevan a las niñas a los templos para violarlas. Los profesores en las escuelas aparecen, pero por eso vamos a decir que todo el cuerpo docente de este país son violadores que no protegen a las niñas. No, son situaciones que ocurren. La de los partidos son más ruidosas porque son tantos, primero, y segundo, porque administran fondos, ahí hay intereses. Donde hay dinero hay intereses, y por eso usted ve ese dime y direte, se maneja poder, y el poder tiene esa dificultad. Pero los partidos políticos están compuestos por gente muy seria y buena en su gran mayoría. Vamos a otra. Vamos de regreso y comentábamos que la incautación de 9.8 toneladas de droga, casi 10 toneladas de droga que hizo la Dirección Nacional de Control de Drogas y en cooperación con agencias internacionales. Y entonces resulta que el presidente de Nicaragua, el presidente Arévalo ha dado algunas declaraciones con relación al tema y ha dicho que esa droga no partió de los puertos de su país, que fue lo que dijo originalmente el comunicado de la DNCD. El presidente Luis Abinader respondió a esta acusación que hizo el presidente Arévalo de Honduras, no, ¿cómo es? Búscame por ahí, si tú puedes, el presidente Arévalo, a mí se me confunde mucho el nombre de este país, pero resulta que esta droga tuvo una ruta, se supone, según el informe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero resulta que Honduras, el Ministerio de Interior de Honduras ha dicho que esos contenedores no pasaron por sus puertos, y dio a conocer la ruta que siguieron. Entonces, que siguió una ruta Honduras y que siguió el país,
Guatemala, ay Dios mío, no sé por qué Guatemala se me olvida con tanta facilidad. Siguió por Guatemala y que vino a la República Dominicana. Bueno, pues, ¿qué ha dicho el presidente Arévalo de Guatemala? Que esa droga, que esa contaminación, él dice, la contaminación de esos contenedores ocurrió en la República Dominicana. A eso el presidente Luis Abinader ha dado una respuesta que a mí me parece correcta. No cayó en un dime y direte, que no, que fue allá o que fue aquí. Ha dicho, vamos a esperar el resultado de la investigación que hace la DNCD conjuntamente con la DEA. Correcto por parte del presidente Abinader. El Ministerio Público también emite un comunicado y declara el caso complejo y dice que no ofrece informaciones adicionales para no contaminar la investigación. Bien, entonces yo me pregunto, ¿por qué la DNCD, al menos la DNCD, no emite un comunicado de respuesta a lo que ha dicho el presidente Arévalo? Porque nosotros no nos merecemos que esa información que sigue rodando por ahí de un presidente de un país acusándonos a nosotros de haber contaminado, es decir, de haber colocado ahí esa droga sin que se dé una respuesta. Eso no está bien. El presidente lo manejó bien. Ahora, la agencia antinarcóticos no. Porque además cometió el error de mencionar a este país en el comunicado original donde se dio a conocer la información. Y yo creo que si yo soy dominicana y el nombre, si yo soy el presidente de la República Dominicana y el nombre de la República Dominicana aparece en Honduras diciendo que se hizo la incautación más grande de droga de la historia de ese país y de muchos incluso en la región, y que esa droga partió de la República Dominicana, si yo veo el nombre de mi país como presidente de la República rodando ahí de manera negativa, que eso daña la reputación y la imagen internacional, pues creo que haría lo mismo que hizo el presidente Arévalo, decir no, eso no fue aquí, esa droga no fue aquí, no fue de mi país que salió. Él, yo creo que lo hizo bien desde el punto de vista de sus intereses. Ahora, el silencio de las autoridades dominicanas con relación a esto, incluso la falta de información con relación a la evolución de este caso y todo lo que se ha dicho, es bastante sospechoso y lo que genera es mucho ruido. Y cuanto más tiempo duren para dar la información y cuanto más complejidad, como el Ministerio Público que lo declaró complejo, bueno, pues tendrá menos credibilidad la versión que salga finalmente de estas investigaciones, porque eso genera la falta de información. Entonces, es un tema bastante delicado que yo creo que en términos del flujo de información adecuada para tener la certeza de qué fue lo que pasó, no se ha manejado bien. Ahora, muy bien por el presidente Abinader, que dijo exactamente lo que tenía que decir. En estos 10 minutos que nos quedan de programa, yo lo quiero dedicar a tratar un tema que a mí particularmente, porque siempre le he dado seguimiento al tema electoral y de los partidos políticos, me genera preocupación y me genera ruido. Miren, el fin de semana salió una sentencia del Tribunal Constitucional que le abre las puertas a las candidaturas independientes. ¿Qué significa esto? Que si usted quiere ser candidato presidencial, ya no necesitará de una plataforma de partido político para presentar su candidatura. Puede hacerlo a través de movimientos sociales. Por ejemplo, Participación Ciudadana puede presentar una candidatura presidencial si lo comunica 75 días antes de las elecciones a la Junta Central Electoral. Por ejemplo, el CODUE puede llevar su partido político, el CLUNACO. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que aquí ha ocurrido, no he visto reacción todavía de los partidos políticos ni de los juristas que se dedican al tema constitucional, pero de entrada es preocupante.
Esto lo que abre muchísimas puertas que van a complicar y van a contaminar y ponen en riesgo la estabilidad de nuestro sistema político, que es uno de nuestros intangibles, una de las cosas que más valor tenemos, porque la estabilidad política se transfiere además a la estabilidad y el crecimiento económico, a la inversión extranjera. Cuando los inversionistas extranjeros quieren llevar sus recursos y ampliar sus horizontes de negocios, ¿ustedes creen que lo van a llevar su dinero a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Perú, a Ecuador? Todos estos países tienen problemas. Esa inversión extranjera la podemos nosotros traer a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay estabilidad política y seguridad jurídica. Y eso es lo que busca el inversor, el que va a invertir su dinero, sus recursos, que se lo garanticen. Entonces, esto a mí me parece que es peligroso. Me gustaría escuchar cuando los juristas estudien esta sentencia y también la dirigencia de los partidos políticos sobre el impacto que esto podría tener de manera negativa. Veo algo bueno de la sentencia, que es que dice que no limita al legislador que pueda emitir una ley que regule esto. El Tribunal Constitucional lo que se sustenta es en decir que es irracional que a las candidaturas independientes se les obligue prácticamente a la construcción de un nuevo partido político para poder presentarse y postularse. Pero el artículo 216 de la Constitución constitucionalizó los partidos políticos. Y ahora ahí lo que se establece es que son los partidos los que pueden presentar candidaturas. Los movimientos accidentales y los movimientos provinciales estaban contemplados en la ley electoral. Y se permite, si usted es un movimiento, por ejemplo, provincial, puede presentar candidaturas a diputados y puede presentar candidaturas a senadores. Pero esto es una modalidad que, debido a que tiene tantos requisitos, no ha permitido una proliferación mayúscula de este tipo de movimientos. Ahora, como el Tribunal Constitucional abrió esa compuerta, vamos a ver qué es lo que va a pasar con todo esto. Pero además, lo más preocupante para mí, si estas instituciones, estas organizaciones son, vamos a decir, circunstanciales, solamente se crean para un proceso electoral, ¿cómo se les va a dar seguimiento con el tema de las campañas? ¿Cómo se le va a dar seguimiento al dinero del narcotráfico que penetra en los partidos políticos? ¿Quién le garantiza a la sociedad dominicana que un narcotraficante, en base a don dinero, no va a formar 30 organizaciones que sustenten una candidatura que la financie el narcotráfico y termine imponiéndose en una sociedad donde la política se ha vuelto cada vez más costosa? Entonces vamos teniendo una idea de qué es lo que aquí, la caja de Pandora que aquí se ha destapado con esta sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora vámonos al órgano electoral, al montaje de las elecciones. Ustedes se imaginan que 75 días antes, que es la fecha límite que pone la sentencia del tribunal, vayan 30 candidatos y se inscriban en la Junta. ¿Cómo va la Junta a organizar la boleta? ¿Cómo va el orden? ¿Cómo va a organizarlo? ¿Cómo garantiza los delegados que tienen que tener en los centros de votación? ¿Cómo? Esto es una cosa como poco pensada. Yo espero que esto se subsane con alguna legislación que se pueda aprobar y que le ponga orden a este desorden que ha abierto el Tribunal Constitucional con relación a las candidaturas a través de los movimientos independientes, de las candidaturas independientes. Si usted quiere ser candidato mañana, usted no necesita tener un partido, no. Usted arma una organización, va y la registra en la Junta y dice que va a tener un candidato y esa organización va a presentar una candidatura. Señores, por Dios, incluso
Si aquí hubiese alguien con el interés de hacer fracasar a la Junta Central Electoral, 75 días antes de la elección agarra y inscribe 130 organizaciones para presentar candidaturas. ¿Y qué va la Junta a hacer? La Junta no se lo puede rechazar porque es un derecho constitucional y tiene un respaldo de una sentencia del tribunal. Ojalá que esto no tenga la gravedad que desde mi punto de vista estoy viendo, pero lo que ha ocurrido con esta sentencia, y hay un voto disidente del juez Alejandro Vargas muy bueno, donde dice Alejandro Vargas que el Tribunal Constitucional, sus compañeros de corte, él entiende que se extralimitaron, porque no fue que solamente declararon inconstitucionales los artículos 157 y 156 de la ley 2023, es que además redactaron un artículo diciendo lo que debe de decir. Yo creo que probablemente los jueces tienen razón al decir, bueno, pero ¿cómo es que el legislador le pone tanto los mismos requisitos a las candidaturas independientes para tener un movimiento, un partido, una organización que lo sustente, igual que un partido político? ¿Cómo es posible esto? Yo creo que hasta ahí es razonable y es entendido el criterio y el concepto del Tribunal Constitucional. Pero ¿cómo al tribunal se le ocurre redactar el contenido de esos artículos cuando lo que hace es dar apertura, abrir algo, una brecha, que de ahí no se sabe dónde vamos a parar? ¿Por qué mejor no cuidamos lo que tenemos? Si hay algo que está bien aquí en este país, es nuestro sistema de partidos políticos, la estabilidad del sistema de partidos políticos. Vamos a dejar de desacreditarlo. Ahí lo que se le está dando espacio, yo me pregunto, si Quirino, con todos los cuartos que tiene, quiere ser candidato, que se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos, condenado y ya cumplió condena, ningún tribunal puede rechazar su candidatura. Le digo cuál es el filtro que tiene ese tipo de gente para no participar y no llegar al Congreso Nacional. Son los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos se cuidan de no llevar figuras que están socialmente, moralmente descalificadas. ¿Por qué? Porque eso es un pasivo para un partido político. El filtro real de las candidaturas de los políticos son los partidos políticos, pero tampoco pueden ustedes descartar que venga un populista, uno de esos que le dice lo que la gente quiere oír, encuentre dinero mal habido que pueda financiar su proyecto con un discurso que resulte gracioso, da una ciudadanía hastiada ya de tanto, de tan mal que le quedan los partidos, los dirigentes políticos que le prometen una cosa y hacen otra. Por ejemplo, el PRM le prometió a las mujeres y a las feministas que iba a aprobar el Código Penal, que iba a poner las 3 causales. ¿Ustedes han visto que ha cumplido con eso? No. Ganaron y ahora son más conservadores que los otros. El partido más conservador ahora mismo es el PRM. Entonces, así no se puede. Y en un contexto como este, donde aquí la encuesta de cultura política que dio a conocer el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, establece que los jóvenes, que los más jóvenes, los votantes de 18 a 44 años, no son los que tienen más apatía hacia los partidos políticos. Y además hay una abstención cada vez más alta. Es un caldo de cultivo para que venga el outsider, el contrasistema. Aquí tenemos que cuidarnos, así que qué lamentable que el Tribunal Constitucional se haya extralimitado, como dice el juez Alejandro Vargas, en sus competencias y abrir esta puerta tan peligrosa para lo mejor que tenemos, que es la estabilidad de nuestro sistema político. Este tema yo estoy segura que va a seguir, vamos a tener la reacción de los partidos políticos, pero de entrada lo que ha ocurrido es preocupante. Nosotros concluimos por